Vamos a levantar las Biblias y repetir la palabra de Dios. La palabra de Dios Es la verdad absoluta es la verdad absoluta y la autoridad final. y la autoridad final. Amén y amén. Abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Vamos a continuar nuestro estudio versículo por versículo a través del relato de Mateo sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y acabamos de pasar los últimos 3 estudios, repasando el sermón más largo registrado de nuestro Señor, que viene siendo el Sermón del Monte, donde Jesús llevó a sus discípulos a una montaña y compartió con ellos y con nosotros los principios claves del reino de Él. Así es como se ve un creyente, un cristiano. Esta es la actitud de un creyente. Esa es la actitud sobre el pecado, sobre la justicia de Dios, sobre los demás, cómo debemos juzgar con justicia, cómo debemos de discernir espiritualmente hacia nuestra adoración a Dios, también la actitud sobre eso. Y Jesús nos dice las prioridades de un creyente, de un ciudadano de su reino, de uno que es gobernado por Él. Y al terminar el último estudio donde estuvimos juntos, vimos la respuesta de los que estaban allí en el monte, la multitud, que viene siendo en el capítulo 7, versículo 28, donde dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Jesús enseñó con autoridad, como si fuera Dios. Sus palabras fueron como un soplo de aire fresco, limpiando las telarañas y el polvo de siglos de tradiciones muertas y religión vacía, que eran lo que estaban enseñando los fariseos. La gente quedó asombrados por lo que escuchaban. Y así llegamos al capítulo 8, donde Jesús va a demostrar que Él tenía la autoridad. Las multitudes estaban asombradas por lo que Él habló. Y Mateo ahora nos va a proporcionar varios encuentros que Jesús tiene con gente donde su autoridad y su poder se ven en los milagros que va a hacer. Y muchos de estos milagros Jesús lo hizo en personas que los judíos de ese tiempo pensaban que estaban excluidos del reino de Dios, o que al menos estaban en el sombra del Sermón del Monte. Jesús nos dio principios para el reino de los cielos. Pero ahora vamos a ver que Jesús tiene la autoridad y el poder para cumplir esos principios que los enseñó en el Sermón del Monte. Vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra perfecta, te pedimos que acondiciones nuestros corazones para recibir lo que los vas a enseñar. Unge cada palabra que se va a pronunciar, que sea solo tuya. Te damos gracias por todo lo que haces, y también levantamos nuestras hermanas y hermanos, que estés con ellos y que los cuides, y que pongas tu mano sobre ellos. Y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Mateo capítulo 8. Vamos a hacer los primeros 17 versículos. Voy a leer el texto que dice en el versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén, amén y amén. Antes de entrar a nuestro texto aquí en Mateo, pasemos al libro de Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14, en el Antiguo Testamento. Es el tercer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Porque aquí empezamos viendo que Jesús vino alguien que era leproso. Aquí en la ley vamos a ver lo que la ley dice sobre los leprosos. En el versículo 1 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiara. Será traído al sacerdote y ésta saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Y la razón por lo que llegamos aquí al Antiguo Testamento, a Levítico 14, es que consiste en instrucciones que Dios le dio a Moisés sobre cómo tratar con los leprosos en caso de que ya no fueran leprosos. Y cuando vemos todo el capítulo, son 57 versículos de instrucciones para los sacerdotes, para que ellos sepan qué hacer cuando una persona fuera purificada. Es el proceso de restauración, para que vuelvan a estar en comunión con la familia y con los amigos. Piensen en el libro de Job. La lepra era una enfermedad repugnante. De nuevo, Job nos describe cómo era. Era uno que tenía mal aliento, forúnculos
pierden la sensibilidad y la piel y partes del cuerpo finalmente se caen. Se consideraban, la gente los veían como era un juicio especial de Dios en esa gente. O se pensaba que el leproso había hecho algo especialmente atroz o sus padres lo habían hecho. Pero se consideraba tan aborrecible que los leprosos eran completamente rechazados. Se les obligaba a vivir aislados. Se les obligaba a vivir fuera de las puertas de la ciudad solamente con otros leprosos. El leproso estaba obligado por la ley a identificarse como leproso, como impuro. Cuando uno iba caminando por la banqueta y venía un leproso, ellos tenían que decir que no estaban limpios, que eran leprosos. Y lo interesante de la lepra es que en las escrituras es una imagen o un símbolo de que el pecado, de lo que el pecado hace a una persona. Porque el pecado hace lo mismo de lo que hace la enfermedad a los leprosos. Porque el pecado empieza a desensibilizar a una persona hasta que finalmente comienza a perder partes y empieza a perder pedazos de sí mismo por el pecado. Y uno comienza a morir espiritualmente. Y así como el leproso fue rechazado y aislado de los demás, excepto de los demás leprosos, así el pecado también destruye las relaciones hasta que todo lo que le queda a una persona son las demás personas que comparten del mismo pecado. Las personas empiezan a juntarse con los mismos que andan haciendo los mismos pecados que ellos mismos. Vamos a recordar que Mateo está escribiendo a una audiencia judea. Mateo está presentándoles a Jesús como el rey de Mesías. Y los judíos estaban bien familiarizados con la ley concerniente a la palabra, a la lepra, digo. Y por lo tanto, el primer milagro registrado que Mateo nos proporciona es la purificación de un hombre leproso. Un hombre que tipifica el pecado más grosero y feo que hay por ahí. Entonces, este hombre sabe que va a morir. Este hombre que viene a Jesús aquí en Mateo sabe que la enfermedad en su cuerpo lo está matando poco por poco, pero tiene la esperanza de que si puede llegar a Jesús y por lo tanto clama a Jesús. Vamos a ver versículo 1 en Mateo capítulo 8, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Noten aquí también que llegó el leproso. Un leproso vino y adoró a Jesús. Y nos tenemos que preguntar la pregunta: ¿dónde están los otros leprosos? ¿Por qué no vinieron los otros leprosos? ¿Por qué nomás vino este leproso? Porque la convención social decía que debían de mantener una distancia porque eran impuros. La convención social decía que Jesús ni siquiera se acercaría a él y mucho menos que lo iba a tocar. Porque los rabinos de esa época ciertamente no lo tocarían a un leproso.
Los rabinos no querían tener nada que ver con un leproso. Pero había algo en Jesús que era diferente de los otros rabinos. Porque la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Y hay muchos que se niegan a venir a Jesús. Al igual que los otros leprosos, porque se avergüenzan del pecado de sus vidas. Se avergüenzan de lo que el pecado ha hecho en sus vidas. Hay muchos que se alejan del Señor por la vergüenza de lo que hicieron. Y en lugar de venir al Señor, como este leproso, se mantienen alejados. Mateo nos dice aquí que este leproso adoraba a Jesús. Que este leproso reconoció que Jesús era más que un hombre. Que Él es el Mesías, que Él es Dios. Y luego hizo su petición. Dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso era un hombre de verdadera perspectiva y fe. El leproso se somete a la voluntad de Dios. Dice, si quieres. Él se somete a la misericordia de Dios. Él sabe que Jesús tiene el poder y la autoridad para limpiarlo. Este leproso nos da el ejemplo. Se acerca a Jesús y le dice, aquí Jesús, si quieres puedes limpiarme. Pero también tenemos que reconocer que nosotros a veces lo tenemos todo al revés. Y pensamos que para poder llegar a Jesús tenemos que estar limpios. Porque tenemos muchos familiares y muchas personas que conocimos que dicen, yo iré a Jesús cuando esté sobrio. Yo iré a Jesús cuando deje de consumir drogas. Yo iré a Jesús tan pronto como arregle mi vida. Entonces permitiré que Jesús se acerque a mí. Tan pronto como pueda controlar esta lepra, vendrá Jesús. Pero la verdad es que nunca nos reuniremos lo suficiente como para dejar que Jesús nos toque. Porque Jesús está dispuesto a tocarnos. No en función de lo asquerosos que seamos, sino en lo maravilloso que Él es. Versículo 3. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Fíjense en lo que hizo Jesús. Tocó al leproso y lo sanó con una palabra. Estoy bastante seguro de que algunas de las personas en la multitud jadearon de horror cuando Jesús tocó al leproso. Pregunta. ¿Necesitaba Jesús tocar al leproso para sanarlo? Y la respuesta es que no. Jesús no lo tenía que tocar. Pero hay una razón que Jesús lo tocó. Porque Jesús no tenía que hacerlo. Pero Él quería hacerlo. ¿Cómo sabemos que Jesús quería hacerlo? Porque en el Evangelio de Marcos nos dice en su relato, en Marcos 1, versículo 41, dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. De eso se siente Jesús por ti y por mí. Él no entiende simplemente nuestra condición quebrantada. No es simplemente simpático
con nosotros. A Él le importa, hizo algo al respecto. Porque la Biblia deja muy claro que Jesús nunca ha rechazado a una sola persona que se haya acercado a Él con un corazón quebrantado en humildad, pidiendo limpieza y lavado. Jesús tocó al leproso, no simplemente porque puede, sino porque debe. Como leproso podemos suponer razonablemente que no había sido tocado por nadie en muchos años, porque no era limpio y los judíos lo rechazaban. So debemos imaginar vivir en un mundo donde nadie los quiere tocar porque nadie quiere ser impuro. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nuestro lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús ha tocado a cada uno de nosotros los creyentes. Él tomó carne humana porque tuvo compasión con nosotros, tuvo amor con nosotros, tuvo misericordia con nosotros. Él no le tema a nuestros piojos o lo que tengamos, si tenemos cualquier enfermedad que tenemos o cualquier pecado. Versículo 4. Dice: entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio a ellos. En el libro de Levíticos 14, lo cual leímos en los primeros versículos al principio del estudio, como dije antes, eran las instrucciones para alguien que ha sido limpiado de esta enfermedad. Entonces los dice en las instrucciones, los dice los dones, todo apuntan, que vimos en Levíticos 14, todos apuntan a Jesús. Y durante 1500 años, esta ceremonia se puso a disposición de los leprosos. Pero aquí en Mateo capítulo 8, esta es la primera vez que se usa. Todo un capítulo dedicado a qué hacer cuando un leproso ya no tenga la enfermedad. Y aquí en Mateo capítulo 8 es la primera vez que se usa. Debemos de reconocer que no solo era una ceremonia que celebraba la purificación, sino también la restauración de la comunión para el que había sido purificado de la lepra. Y lo mismo ocurre con Jesús, que nos salva al creyente. Jesús no solo nos salva para que podamos ir al cielo, Él nos salva para que podamos tener la oportunidad de vivir un tipo de vida diferente. Porque si Jesús está dispuesto a tocarte a ti y a mí, tiene que estar dispuesto también a cambiarnos. Y el leproso estaba dispuesto a ser cambiado. Estaba dispuesto a ser sanado. Versículo 5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va,
y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Entonces aquí Mateo nos habla primero de un leproso, aquí empezando el capítulo 8. Un despreciado, un rechazado, supuesto objeto de la ira divina que exhibe más ¿cómo se dice? Perspicacía. Perspectiva. No, es lo traducí en perspicacía espiritual y fe que las personas supuestamente buenas y piadosas. Y entonces vemos aquí esta segunda persona. Nos habla de un gentil despreciado. Igualmente que el leproso era despreciado por su enfermedad, esta segunda persona aquí en capítulo 8 es un gentil que también es despreciado. Y más es un centurión romano de todos los pueblos. Este hombre no era solo un gentil, era un forastero. Era un romano odiado y un oficial de los odiados ocupantes romanos. Él se acerca igualmente como el leproso y le pide ayuda a Jesús. Por cierto, hay otro caso en el Evangelio de Mateo donde vemos a un gentil que viene a pedirle ayuda a Jesús. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 15. Cuando la mujer gentil le pide a Jesús que sane a su hijo que tenía un demonio adentro de él. Y también en ese caso Jesús sana a una distancia. Así que este centurión, al igual que el leproso, rompe las convenciones sociales. Él acude a Jesús, un rabino, para pedirle la curación. Y cuando Jesús consintió en ir a la casa del centurión, el romano, sabiendo que esto iba totalmente en contra de las costumbres judías que eran aceptables, porque un judío nunca tendría ningún contacto con un gentil. Él sabía que Jesús no iba a poder entrar a su casa por las costumbres de esos días. Y el centurión respondió que Jesús no tenía que molestarse. Que su presencia física no era necesario. Todo lo que tenía que hacer era hablar la palabra y el siervo iba a estar bien. El centurión, siendo un hombre que vivía obedientemente dentro del ámbito de la autoridad y la sumisión, fue capaz de discernir dónde se ubicaba Jesús en su autoridad y su poder espiritual, que viene siendo en la cima. Él podía ver que a pesar de todo lo humilde apariencia de Jesús, Él era de hecho el rey de los reinos de los cielos. Y que curar a su siervo no era un rito mágico ni una fórmula especial. Todo era cuestión de poder y de autoridad. Así que el centurión le dijo a Jesús, solo habla la palabra y será lo sé. Entonces Jesús usó la fe del centurión y su profunda comprensión de la verdad espiritual como una forma de cambiar las expectativas de los judíos sobre para quién era el reino de Dios. Fíjense en que Jesús nota de la fe del centurión. Dice que Jesús se maravilló. Hay dos momentos en las Escrituras
en los que encontramos que Jesús es maravillado. Aquí se maravilla de la creencia del centurión. Y en el Evangelio de Marcos, Jesús se maravilló de la incredulidad, de la fe de los de Nazaret. Y eso lo podemos contar en Marcos capítulo 6. Fíjense que el centurión aquí no tiene los privilegios espirituales de los judíos. Él no tiene la herencia de los judíos. Él no estaba familiarizado con la historia del pueblo de Israel, con la liberación de Dios. Pero él demuestra una fe mayor que la de los judíos. Los judíos eran conocidos como un pueblo que quería una señal antes de creer. Pero aquí vemos que este gentil, este centurión, no era igual. 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Este centurión, este gentil estaba dispuesto a creer sin haber visto nada. Esa es la verdadera fe. Y eso fue lo que maravilló a Jesús. Por cierto, ¿cuál de estos crees que es más difícil? ¿Para que Jesús sane a alguien de distancia? ¿O para que Jesús se maraville? Porque aquí vimos que Jesús se maravilló en la fe de este centurión, de este gentil. Versículo 11. Dice, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste se sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Los judíos pensaban que todos los judíos, todos los descendientes físicos de Abraham, a través de Jacob, que ellos iban a heredar el reino. Acá, en el otro estudio en inglés acabamos de terminar con el libro de Romanos, donde Pablo habla de que los judíos ellos ponen su confianza en esta herencia. Pero aquí Jesús dice que se avecinan algunas sorpresas serias. Que habría muchos gentiles del lejano, del oriente y del occidente en el reino de los cielos. Mientras que los herederos del reino, aquellos para los que el reino había sido destinado, serán enviados al tormento eterno. Y se pueden fijar que en los dos individuos hasta ahora, en nuestro estudio que hemos estudiado, los dos eran extraños, que viene siendo el leproso y el gentil. Pero ambos tenían fe. Y ahora llegamos a nuestra tercera persona, que viene siendo una suegra. So, hemos visto un leproso, hemos visto un gentil, y ahora vamos a ver una suegra. En el versículo 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y noten, y ella se levantó y les servía.
Uno siempre puede decirle a una persona que ha sido tocada por Jesús, o uno siempre puede, uno siempre puede decirle a una persona que ha sido tocada por Jesús, porque esa persona comenzará a ministrar. Cuando una persona es tocada por el Señor, no puede evitar decir, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y eso es lo que vemos aquí. Esto es exactamente lo que aprendimos en el libro de Romanos. Esta es la respuesta de alguien que ha experimentado el perdón, alguien que ha experimentado el perdón y la esperanza y el amor de nuestro Señor. Porque esta persona, el creyente, comenzará a ministrar. Y la suegra de Pedro aquí fue salvada para servir, igualmente que nosotros. Dios no nos salvó ni nos sanó para que podamos permanecer ociosos. Él nos salvó para servir. La suegra de Pedro no fue sanada porque ella sirvió. Ella fue sanada para servir. Porque es la gracia de Dios y la misericordia de Dios lo que nos lleva a servir. Entonces también tenemos que entender eso igualmente. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que sea cumplirse lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo que fácilmente podríamos pasar por alto aquí es la forma en que Jesús liberó a aquellos que estaban poseídos por demonios. Porque Mateo dice que lo hizo con una palabra. Mateo aquí tiene la intención de que esto sea una demostración del poder de Jesús. Porque hasta en aquellos tiempos sí había exorcistas judíos que tuvieron un éxito limitado. Pero era todo en ritual, era largo y era bien elaborado. Pero la liberación solo llegó después de horas y horas de intensa guerra espiritual. Pero aquí vemos que Jesús es diferente. Él tiene la autoridad y el poder. Jesús solo dijo una palabra y las víctimas quedaron libres. Una palabra de Jesús, la misma que aprendimos con el leproso y con el centurión. Una palabra de Jesús puede transformar una vida. Jesús tiene el poder de ayudar a todos. Y en el texto, el énfasis está aquí que en todos. Porque Él sanó a todos los que estaban enfermos. Jesús tenía el poder de sanar sobre la enfermedad y sobre los demonios. Y el punto en el pasaje es que nadie está afuera de su alcance. ¿Hay algo más que quiero enseñarles? Porque cuando miramos los otros evangelios sinópticos, señalan que había llegado la noche. Que todos esos milagros aquí que estábamos cubriendo esta tarde, todos sucedieron después del sermón del monte y después cuando llegó el leproso y después cuando llegó el centurión y la suegra de Pedro. Y una de las cosas que nunca leemos en el Nuevo Testamento es la afirmación de que Jesús simplemente estaba demasiado cansado para ayudar. Donde Jesús despidió a alguien porque tenía un día largo. Porque Jesús nunca vio a las personas y los problemas como una molestia.
Y en la última parte, aquí en el versículo 17, Jesús nos da una idea de cómo lidia con nuestro mayor problema, que es el pecado y la rebelión. Y Él va a hacer eso al morir en la cruz para mostrarnos que Él tenía el poder de salvarnos de nuestra condición pecaminosa para que podamos servir. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta tarde. Ayúdanos a comprender tu autoridad, tu poder, que revela quién eres, que eres el Rey de los reyes, que eres Dios. Y te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu gracia, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tienes el poder y la autoridad para purificarnos. Y nos has purificado por tu sangre. Oremos por quienes no te conocen y todos los que se han alejado, y te pedimos que hagas todo lo posible para que tengan una relación contigo. Ablanda sus corazones. Sigue guiándolos en todo lo que hacemos, que sea para tu gloria y para tu honor. Te damos gracias por todo lo que haces. Eres perfecto en todos tus caminos, y lo elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, amén, amén.